nuestros invitados o invitadas son siempre del campo de la cultura, de los derechos humanos, de la política. Y también hemos hecho, en el marco de esta Estación Palabras, muchas presentaciones de libros, como va a ser esta noche. Porque este libro que hoy se va a presentar, de alguna manera sintetiza el trabajo de nuestros dos invitades. Hoy vamos a tener la presencia de Nora Patrich, artista plástica, exiliada, política, militante de los derechos humanos, y Roberto Baschietti, que es sociólogo, historiador, investigador, escritor. Y este trabajo se resume en este libro que hoy trajeron para presentar, que se llama Trelew, a 50 años de la masacre, que lo presentaron hace poco tiempo en Trelew justamente, y que están recorriendo diferentes lugares. Hoy nos venían contando, son muchas las experiencias que nos lleva a sentir que realmente este trabajo tiene que ver con sostener vivas las banderas de las madres, las banderas de los 30.000, y las banderas estas que nos implican en nuestro compromiso cotidiano, y especialmente a nosotros quienes estamos trabajando en la lucha sindical, en la actividad sindical, las banderas de memoria, verdad y justicia. En este entramado que hacemos siempre para gestar estos Estación Palabras, siempre hay compañeros y compañeras también que colaboran, que ayudan a contactarnos para hacer posible estos encuentros. Así que quiero agradecer también al Pancho Claric, que hizo posible a través de los contactos y demás poder contactarnos, ¿no? Ay, bueno, igual con el Dani estamos ahí siempre tratando de pensar y repensar a los invitados e invitadas que tienen tanto que ver con esta forma de pensar la realidad, que es con otros siempre, ¿no? Bueno, vamos entonces a invitar a Nora y a Roberto a subir a nuestros sillones de Estación Palabras, así que un aplauso para ellos. Han traído muchos libros, muy peronistas todos los libros, eso ya les digo que hay un aroma peroncho ahí tremendo. Bueno, y voy a pasarle la posta entonces a Daniel Dusex, a nuestro compañero, para que arranque la entrevista de hoy. Bueno, gracias. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Me exiliaron a esta silla hoy. No voy a estar en el sillón y parece que por prescripción médica me pusieron la bebida lejos. ¿Se escuchó todo lo que dije, no? Bueno, empezamos de nuevo. Da capo. Artísticamente se dice da capo, ¿no? Bueno, me exiliaron en esta silla, me sacaron del sillón y por prescripción médica me pusieron lejos de la Emilia. Así que van a tener que ustedes operar todo el tema de copas. Como dijo Cecilia, estamos muy contentos y muy felices porque hoy nos vamos a encontrar casi literalmente con el título de esta editorial que ellos formaron, que se llama Jirones de mi vida, Jirones de vida. Y digo esto porque si bien Roberto es sociólogo, historiador, es también un gran archivista de documentación, y Nora, bueno, es una artista plástica. Seguís diciéndote plástica, no visual, como se dice ahora. Muy calificada ella, que ha tenido que exiliarse, pero que ha recorrido diferentes países, que se formó con grandes en aquel grupo mítico de artistas que se llamó el Grupo Espartaco, década del 60, 70. Uno de los cultores que ustedes seguramente recuerdan de ese grupo es Carpani. Y ellos hacían un arte muy testimonial. Quiero decir que ellos, en todo lo que han editado en esta editorial, en donde conjugaron no solamente
el afecto que se tienen, sino también la militancia y gran parte de la vida militante que ellos recorrieron. Así que no son historiadores ajenos a lo que estos libros narran. Trelew y otros más que después vamos a comentar. Así que Roberto y Nora, gracias por estar acá, por haber venido, por haber aceptado esta invitación que recién dijiste, bueno, pero estuvieron todos aquí cuando veías los que estaban recorriendo en las imágenes. Y yo te dije, bueno, faltaban ustedes, por eso los invitamos. Así que muchas gracias por estar aquí. Sí, no se va a sostener, pero bueno. Lo vamos a ir mostrando de a uno. ¿Te parece, Nora? No te preocupes. No estornuden. Tampoco aplaudan. Roberto, comenzamos con vos. Diga nomás. Tenga el micrófono así todos escuchan. De Trelew se han escrito muchos libros y hay mucha documentación. A 50 años decidieron hacer esto, que tiene algunas de las documentaciones ya conocidas, pero otras que no. Yo me enteré, por ejemplo, de esa historia del fotógrafo que sacó la única foto, esa foto emblemática, que es la de los militantes detenidos mirando al suelo, ¿no? La que se recuerda siempre para esta fecha. Bueno, vos te estás refiriendo al fotógrafo Emílcer Pereira. Emílcer Pereira era el fotógrafo del diario La Jornada, de ahí de Trelew, un diario local, obviamente, de tirada limitada, pero que obviamente cuando él se entera de que hay una fuga en la cárcel de Rawson y muchos de esos liberados circunstancialmente llegan al aeropuerto y se tienen que rendir por la superioridad de fuerzas de la Marina, sobre todo, que tenía la base Almirante Sarr ahí muy cerca. Él, bueno, pone su profesión ahí al máximo y empieza a sacar fotos de los guerrilleros que se habían rendido, pero que estaban dando una conferencia de prensa para garantizar sus vidas y para que los devolvieran al lugar de donde se habían escapado. Las autoridades militares no querían que salieran fotos y él se juega y saca esas fotos, entre ellas esa foto icónica que recorrió el mundo, que están todos los guerrilleros en fila y las armas en el piso. A partir de ahí, Emílcer Pereira hace como un camino a Damasco, digamos, ¿no? Y empieza a sentir la militancia como algo propio y se compromete con el pueblo de Trelew, que ayudaba mucho a los presos políticos porque precisamente estaban en Trelew para estar lejos de su familia. Era gente que estaba presa y que venía de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba, de otros lugares de la Argentina. Entonces hacían grupos de apoyos con los familiares de Trelew para que esos prisioneros políticos no se sintieran solos, de toda soledad, como los quería aislar la dictadura. Y Emílcer Pereira toma no solo parte de esos grupos, sino que también después comienza a militar en el FAS, que era el Frente Antiimperialismo por el Socialismo. Lo que hace, obviamente, que cuando es el golpe militar del 76, golpe cívico-militar, para llamarlo con propiedad, se tiene que exiliar en Venezuela. Y 2 años más tarde, más o menos para la altura del Mundial de Fútbol, si no recuerdo mal, acá en Argentina, tiene un cáncer galopante en Venezuela y fallece. Pero está el mérito de él de que por esa fotografía que recorrió el mundo se conoció, fue la primera información que después esos que se habían rendido con vida y en buenas, entre comillas,
condiciones de salud, fueron fusilados a mansalva. Aquí hay fotógrafos y fotógrafas y el trabajo documental de aquel entonces, en los 60, era muy importante. Recordemos la imagen también emblemática ahora de Ernesto Che Guevara, sacada por Korda, por ese fotógrafo. Y ¿sabes? Quiero agregar algo a esa foto. Es que en esa foto se nota que la compañera de Santucho estaba embarazada de 8 meses. Ana María Villarreal. Cuando la fusilan. Y se le nota la pancita en esa foto, ¿no? Porque en realidad no era un dato que se supiera, pero si mirás bien la foto vas a darte cuenta de que del tapadito que tenía puesta se le ve la panza de embarazada. ¿Cómo ustedes combinan la narración, que es en base a documentación, con las ilustraciones que vos hacés de ese arte testimonial al cual nos referíamos, que estuviste aprendiendo con el grupo Espartaco en aquel entonces? Bueno, cuando nosotros de alguna manera pensamos en la editorial, quisimos retroceder de alguna forma a lo que eran los libros antiguamente, que era un libro, los libros por lo general tenían arte, porque bueno, no existía la fotografía, pero además se le daba, el arte tenía un lugar importante, ¿no? En lo que tenía que ver con tanto la poesía, sobre todo los libros de poesía, era muy común que los poetas y los pintores anduvieran juntos sacando material. Queríamos que nuestra editorial también sea amigable al lector, que sean los libros de buena calidad, con buen papel, que cuando abrías el libro las letras no se te metieran en el lomo, o que con el dedo gordo de la mano no taparas la letra porque estaba muy, muy al borde de la hoja, la impresión. Queríamos brindarle al lector lo mejor de lo que podíamos, de nosotros mismos. Entonces ideamos una editorial que de alguna forma llegáramos con lo mejor, de la mejor manera, porque también eso es una ideología, ¿no? Cuando vos brindás lo mejor, generás lo mejor del ser humano, y cuando das mediocridad, generás mediocridad. Entonces, por eso fue que lo nuestro no era solamente hacer memoria y llegar con arte, sino también eso, ¿no? Alejarnos de la mediocridad, que es un poco lo que el neoliberalismo está llevando a la sociedad a eso, ¿no? Acostumbrarnos a lo que todo vale, a lo que cualquier cosa, nada importa. Entonces, era hacer memoria, pero ¿de qué manera hacer memoria? Y bueno, en cuanto a lo mío, que soy una artista plástica, que me considero un artista del pueblo, el arte del pueblo para el pueblo por el pueblo, si es de alguna manera... Eso es para brindar, ¿eh? Yo no tengo una copa acá, pero yo brindaría por lo que dijo recién. Soy un artista del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Bueno, al menos intento, no sé si lo logro, pero lo intento. Yo creo, viste, que el arte apolítico no existe. Cézanne hizo revolución haciendo una manzana, pero, o sea, el arte político no es solamente porque haces obreros con los puños en alto. Bueno, en su momento cumplió una función, pero no es solamente lo que pintás, sino cómo lo pintás. O, bueno, en mi caso que soy artista plástica, pero si haces teatro, si haces escritura, no es solamente el contenido, sino de qué manera llevas ese contenido, ¿no? al espectador o al lector o al que escucha la música o lo que sea. Bueno, y esos son nuestros libros. Dos cosas, me llamaron la atención del trabajo de ustedes y de lo tuyo, Roberto. Primero, ese afán documental, es decir, que no visité tu casa, pero me contaron que hay una cantidad enorme de archivos, todos clasificados, en muy buen estado. En eso no te pareces a Osvaldo Bayer, que tenía todo desordenado, ¿no?
Pero lo conociste, Osvaldo Bayer, por supuesto. Estuviste hablando con él. Sí. Con respecto al archivo... Bueno, Pará que termino. ¿Perdón? Dos cosas me llaman la atención. Que todo lo que escribís está trabajado desde esa documentación que vos reuniste. Claro. Mucha documentación propia que no se conoce en otros archivos. Y lo segundo es que te acercás a temáticas como la de Montoneros o la de Trelew, y lo haces sin prejuicios, sin preconcepto y sin pedir permiso, porque se han escrito otros libros, por ejemplo, sobre el tema Montoneros, en donde o bien piden permiso o bien denostan, pero en cambio lo tuyo es rescatar justamente ese período de la historia de esa organización político-militar a la que te referís sin ningún tipo de prejuicio. Y una cosa que también haces en esto que son temáticas colectivas, porque la militancia de Trelew, la militancia de Montoneros son militancias colectivas, en donde vos tratás de rescatar a la persona, a cada militante, con nombre, apellido, con su historia familiar, con su historia militante y con su pertenencia a la organización por la cual se jugó la vida. Bueno, eso me parece muy valioso y creo que eso es también un aporte que trae este libro de Trelew, ¿no? Sí, correcto. Yo soy de la idea... Bueno, cuando volvió la democracia y empezaron a aparecer los organismos de derechos humanos que hacen una tarea brillante y que yo tomo como propia eso que es memoria, verdad y justicia. Sin ir más lejos, vengo de una visita al Archivo de la Memoria que hay acá en Santa Fe y es para sacarse el sombrero porque realmente tiene un material, como lo tienen cuidado, como lo tienen clasificado, que yo no soy de sorprenderme fácil, como sabrás, por un archivo, y evidentemente es un archivo fabuloso. Pero bueno, cerrando ese paréntesis. Como yo decía, cuando vuelve la democracia, los organismos de derechos humanos comienzan a trabajar y a tratar de buscar información sobre los, entre comillas, desaparecidos. Y como estaba en ese momento de moda la teoría de los dos demonios, donde parecía que había un demonio que era la dictadura y el otro las organizaciones guerrilleras, y todos se tiraban tiros contra todos y el público y el pueblo absorto miraba como si fuera un partido de tenis y la pelotita va y viene, cuando en realidad, precisamente por la lucha de nuestro pueblo, la dictadura duró nada más que 7 años, cuando la comparás con otras dictaduras de América Latina que duraron un promedio de 9, 10 o más, Brasil, Chile, Paraguay, etc. Entonces creo que eso era lo primero que había que tener, que yo quería tener en claro. Y por otro lado, si le estábamos negando la identidad por la que había muerto, su identidad política, lo estábamos matando 2 veces. Primero lo mató la dictadura y después lo matábamos nosotros porque no le decíamos dónde había militado. Y eso lleva a otra situación que es la lucha armada, que es complicado, pero yo creo que hay que hablarlo y precisamente, si me permitís, voy a decir algo que creo que es importante y que tiene que ver con este tema. El urticante tema de la lucha armada. No solo de los caídos en Trelew, sino en referencia a toda una generación. Antes que nada, quiero recordar que a partir del golpe cívico-militar eclesiástico del 55, y digo eclesiástico porque hay que recordar que los aviones que bombardeaban tenían el Cristo vence en el fuselaje, y yo me crié en un colegio religioso en El Salvador, y hasta el momento de los hechos de Trelew, agosto del 72, no hubo democracia, o la hubo condicionada y con el partido político de las mayorías proscripto, el peronismo, y con su líder exiliado.
los militares eran el verdadero poder detrás del trono. Y cerrado todos los caminos democráticos, solo restaba para el pueblo comenzar a organizarse y retomar ese poder usurpado. Uno de esos caminos, que no fue el único, fue el de las armas y las organizaciones político-militares que se fueron conformando, alumbradas por el Cordobazo y otras puebladas. El intento terminó en un fracaso ya en los 80 y 30.000 compañeros asesinados es el saldo de esa derrota. Pero lo que yo quiero resaltar es la incongruencia de una parte de la sociedad que abreva en preceptos de izquierda o progresistas o revolucionarios, hasta ahí nomás. Me refiero más en detalle ahora, más adelante. Y también de muchos padres que no entendieron la lucha y el sacrificio de sus hijos en aquella coyuntura histórica. Y que inclusive le mintieron a sus nietos diciendo que sus padres, esos desaparecidos, entre comillas, habían muerto en algún accidente o sin más habían desaparecido de la faz de la tierra. Como me comprobé personalmente con mi archivo, como vos decías, cuando sobrinos o hijos de estos desaparecidos me preguntaban cosas de sus papás que en la familia nadie les había dicho. Como dice un amigo que tengo, José Pastor Azuaje, ex Juventud Peronista de La Plata y ex montonero, esos padres se formaron en una concepción de que la violencia es mala por sí misma, no importa de quién venga ni por qué sea. Parece que dicha violencia solo estaba convalidada para los próceres de nuestra independencia, a quienes se veneraba desde pequeños en la escuela primaria y siempre tan distantes que pareciera que sus guerras hubiesen sido mitológicas y que sus espadas y sus fusiles no hubieran matado nunca seres de carne y hueso, sino enemigos fantasmales de la patria y que por eso tenían su muerte merecida. Otros, sin ninguna vinculación familiar, pero sí afectivas con los muertos y desaparecidos, con algún sentimiento de culpa por no haberlos acompañado en su lucha y con la necesidad de justificar su actitud de aquel momento, han preferido construir una figura idílica de los desaparecidos como personas cuya única actividad era la de hacer tareas casi de beneficencia y cuya única culpa era la de haber pensado distinto. El problema de esto, te digo, es que de alguna manera se está aceptando el lugar en que ha puesto aquel enemigo a quienes lo combatieron con las armas, y ese es un lugar que yo considero vergonzante. Como si hubiera sido vergonzoso hacer a fines del siglo XX lo que los guerreros de nuestra independencia hicieron a principios del siglo XIX. Como si hubiera sido mucho más loable, más digno y más justo sumarse a las montoneras de los gauchos de Güemes para combatir al imperialismo español que ser parte de una organización armada en la década del 70 para combatir al imperialismo norteamericano, porque ese imperialismo tenía nombre. Y no por nada Cristina Fernández de Kirchner, años atrás, dijo: si me pasa algo, miren para el norte. Debe recordarse que los hombres de la Revolución de Mayo también fueron considerados subversivos en ese momento por la corona española, y de no haber triunfado, seguramente habrían sido condenados como criminales por la historia oficial. Y si en vez de ondear la bandera celeste y blanca en los edificios públicos, en nuestros edificios públicos, hoy ondease la insignia del rey en las plazas de la Argentina, no estarían las estatuas de Belgrano, ni de San Martín, ni de Brown, sino las de Murillo, de Bove y de tantos otros realistas. Como los héroes de la independencia, la mayoría de los combatientes de los 60 y los 70, como los que murieron en Trelew, no tenían una vocación militar ni una predisposición natural hacia la violencia. Por el contrario, provenían de las más variadas ramas de la actividad laboral y cultural. Fueron obreros, artesanos, comerciantes, estudiantes, profesionales, docentes, empleados, hasta sacerdotes y artistas. Y todos en algún momento fueron pacifistas, movilizados por una vocación humanista o atea o religiosa.
Elegir el camino de las armas, en la mayoría de los casos, no fue producto de un momento de euforia revolucionaria, sino una dolorosa decisión, aceptada con la convicción de que era el único camino posible para lograr la liberación nacional para la Argentina y la justicia social para su pueblo. Y ya termino. Estar dispuesto a matar y morir por una causa no es una decisión que pueda tomarse alegremente y con ligereza, y mucho menos cuando las posibilidades mayores fueron y son las de morir. Algo que puede resultar absolutamente incomprensible para una sociedad cuyos rasgos más visibles, en muchos casos, pasa por la salvación individual o el acopio de lo material. Y siguiendo con este pensamiento que surge, es difícil entender para algunos que alguien pudiera arriesgarse a tanto, y más aún que lo haya hecho anónimamente y gratis, cuando se suponen que lo único que puede movilizar a una persona hoy en día es la fama o el dinero. Y volviendo a nuestro hilo conductor, cabe como último la siguiente reflexión. La idea de que la liberación del pueblo solo podía lograrse a través de una fuerza militar superior a la fuerza que se usaba para oprimirlo surgió entonces como consecuencia lógica de una historia en que la razón de las armas había sido siempre la única razón válida que habían esgrimido los poderosos, quienes no solo eran los dueños de la mayor parte de los campos, de las fábricas, de la banca y de los negocios, sino también de la voluntad de los jefes militares que todos los argentinos pagaban, pero que solo a ellos servían. Hoy, a la luz de los acontecimientos y con el diario del lunes escrito, uno puede revisar lo actuado y hasta evaluar el tema de la lucha armada si fue una opción correcta, si no hubiese sido más provechoso probar por otros caminos. Y uno puede, como de hecho lo hace, probar hoy otros caminos y desechar aquella alternativa, no por conveniencia política, sino por convicción, por la misma convicción con que en su momento uno asumió aquel otro camino. Pero lo único que uno no puede hacer con un mínimo de dignidad es no reconocer el valor del ejemplo de aquellos que dijeron estar dispuestos a dar la vida y la dieron. El valor de aquellos que cayeron combatiendo con un arma en la mano, convencidos de que ese era el deber para con la humanidad, para con su pueblo y para con sus compañeros. De los que murieron resistiendo las torturas más terribles, sabiendo que su dolor era el precio de la supervivencia de muchos otros compañeros que hoy siguen con vida. Ese ejemplo es el que nos obliga a quienes fuimos sus compañeros a ser coherentes en la lucha, a seguir luchando por una nación libre y una sociedad justa, y a seguir luchando contra ese enemigo que siempre tenemos adentro y que siempre nos acecha, tentándonos con el individualismo y con las mieles con el que el sistema paga a quienes olvidan sus viejas convicciones. Gracias por escucharme. No, gracias a vos por ese escrito que arroja pensamientos sobre un tema difícil, ¿no? Para contextualizar desde hoy, desde este tiempo. Porque, claro, en aquellos tiempos, y ahora voy a hablar con tu compañera, vos tomate un minuto. En aquellos tiempos, vos que eras militante en el 73, ¿no? En la JUP en el 73. Sí, yo fui guerrillera. Pero claro, guerrillera. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Tenés un compañero, el padre de tus hijos, que es uno de los 30.000, pero además participaste en distintos países de esa actividad y en donde alguna vez tuviste que cortar el pelo en una guardería de Cuba también, ¿no? En épocas de la contraofensiva. Sí. Así que sabemos de lo que él mencionaba y de lo que estaba hablando. Vos lo sabés por la vivencia, porque lo has hecho y porque te reivindicás también de ese modo, no lo ocultás. Así que bueno,
No, bueno, yo tengo 6 familiares desaparecidos, bueno, entre asesinados y desaparecidos. Claro. Una de mis cuñadas con su pareja cae en la contraofensiva, que Roberto y yo declaramos en el juicio de contraofensiva justo antes de la pandemia, ¿no? Nosotros éramos 6 cuñados, los 6 estábamos en FAR, después pasamos a Montoneros cuando FAR y Montoneros se unen. Cuando comenzaron a ser nuestros compañeros, así cantaban en la plaza, ¿no? Far y Montoneros son nuestros compañeros. Así es. Y bueno, eventualmente sí. Yo cuando dije me reivindico como guerrillera, pues es una palabra que no solemos usar acá en la Argentina. Sí, cuando hablamos de los tupamaros en Uruguay, sí, cuando hablamos en Chile, en Nicaragua, en todos lados. Pero acá en Argentina, un poco por cómo se fue dando toda la cuestión del trabajo con derechos humanos, eso que decía Roberto, que al principio se escondía un poco la militancia. Inclusive mi marido Horacio, que cae en Rosario, él cae en un gran enfrentamiento que hubo en mi casa. Pero bueno, uno habla de los desaparecidos, porque como que metemos todo dentro de desaparecidos, porque entonces si no hubo una confrontación militar, es como que suavizás la cosa y es más aceptable, ¿no? Porque pobre, lo desaparecieron, se lo llevaron. Pero bueno, sí me reivindico como guerrillera, como montonera y después viene la cuestión que además, madre, porque parí en esas circunstancias 2 criaturas, la tercera en el exilio, porque soy artista, porque soy muchas cosas, ¿no? Pero ninguna es separada y creo que sigo siendo montonera porque sigo reivindicando por lo que luchamos. Y porque creo que la paz, siempre fui pacifista, aunque suene medio contradictorio, en realidad no lo es, porque la paz no es a cualquier precio, o sea, vivimos en una ilusión de paz. En realidad no vivimos en la paz, no hay paz, nada más que porque no estén los montoneros por ahí haciendo sus cosas. No hay paz, porque si hay hambre, si hay falta de vivienda, si hay falta de medicamentos, o sea, todo eso es también de alguna manera la violencia. La violencia viene de arriba. Y cuando nosotros decidimos tomar las armas, en realidad venía de antes, ¿no? En ningún momento el pueblo argentino dejó de organizarse, dejó de luchar, dejó de hacer lo suyo, ya sea en huelgas, ya sea decir las papas están caras. En su momento decir las papas están caras en una cola de la verdulería era peligroso también, podía ser subversivo. Claro, bueno, los sabotajes, tantas cosas hicieron, o sea, inclusive eso de la contraofensiva, que se lo ve como una cosa terrible, bueno, en realidad fue parte de una continuación de todo lo que se venía haciendo, y venir en la contraofensiva no era que se venía a la guerra, no, en realidad se hizo mucho trabajo, por ejemplo, de intervenir la radio, la televisión, con mensajes, informarle a la gente. No se olviden de que nadie se enteraba de nada. Habíamos perdido en las Malvinas y todavía acá se creían que habíamos ganado la guerra, y me acuerdo que nosotros llamábamos de afuera y desde adentro, ustedes siempre hablando mal de la Argentina, no sé qué les pasa, y ya habíamos perdido la guerra, lo sabíamos afuera, pero adentro acá no se sabía. Entonces cuando vinieron los compañeros con la contraofensiva, no era que venían acá a armar la guerra y a salir a disparar con los militares y la policía y a matar. No, se vino a hacer muchas cosas, se vino a apoyar, como decía Roberto, sabotajes, huelgas, organizarse y sobre todo informar, porque había una desinformación terrible.
Pide la palabra acá el compañero. ¿Se la damos? Para reforzar lo que dice Nora, hubo dos contraofensivas, una en el 79 y una en el 80. En el 79 ya el plan económico de Martínez de Hoz había hecho agua, habían fundido cualquier cantidad de empresas, que era lo que quería Martínez de Hoz de alguna manera, porque esas empresas nacionales después a un precio vil se vendían a multinacionales o a quien fuera. Y precisamente por el trabajo, un caso puntual voy a tomar, por el trabajo de algunos compañeros que habían venido para esa contraofensiva, se habían organizado en las fábricas donde se seguía resistiendo, como te digo, y hay un paro en la Peugeot, todos la conocemos, la multinacional francesa de automotores. Y le paran la fábrica en el 79. Y bueno, un conflicto largo. Tiene que venir el gerente general de Francia para hablar con los huelguistas y no llegaban a un acuerdo. Y la dictadura militar, por el ministro de Trabajo, le dice: denle el salario que quieran y lo que pidan, porque si no tenemos una movilización en la calle al otro día. Y el francés tuvo que bajar la cabeza y pagarle a los obreros lo que los obreros consideraban justo. Eso no hubiera sido posible sin el trabajo de base que habían hecho estos compañeros que habían venido de afuera. Ese es un ejemplo de los tantos que hay en un libro mío de los documentos de la resistencia peronista de ese periodo, del 78 al 80. Tengo 2 páginas con todos los sabotajes en cada fábrica que se hizo, a riesgo de la propia vida de los compañeros que arriesgaban su vida para hacer esos sabotajes. Bueno, eso. No, y lo que quiero agregar además es que, siempre escuchamos de que los militares se tuvieron que ir porque perdimos la guerra de Malvinas, que es cierto, pero no fue solo eso, fue que el pueblo argentino nunca se dejó de luchar, de organizarse y de hacer lo que pudo, a nivel de donde se podía, a cómo se podía, que se venía esa huelga, una de las huelgas más importantes y más grandes de la Argentina, y que por eso lanzaron la guerra de Malvinas, porque creyeron que era la manera de unir al pueblo en una lucha común. No importaba si estabas de derecha, de izquierda, las Malvinas, todos íbamos a ir hacia eso. Y la contraofensiva, yo creo que fue las 3 cosas que hicieron que los militares se fueran debilitando y que, bueno, además de todos sus errores, ¿no? Hoy en día pudiéramos decir que estamos donde estamos, ¿no? Importante también esa resistencia impensada para los militares, que fueron las madres primero, ¿no? Después las abuelas, pero fueron las mujeres también las que salieron. Además, te digo, fueron nuestras madres las que a nivel internacional fueron inspiración de muchas otras madres en otros países que se terminaron organizando, desde las palestinas, que son las mujeres de negro, en Centroamérica, en el resto de Sudamérica, en todas partes del mundo donde hubo situaciones parecidas, se organizaron inspiradas en nuestras madres. Y que hizo también que la Argentina, a nivel de derechos humanos, sea uno de los países donde más rápido se lograron, por ejemplo, los juicios. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Canadá, la Segunda Guerra Mundial, metieron en campo de concentración a los japoneses, que eran canadienses. Les quitaron las casas, les quitaron todo, los metieron en campo de concentración. Yo creo que hará unos 30 años atrás, hace 30 años o 20 años, no, 25 por ahí, el gobierno canadiense les pidió perdón. No hubo ninguna compensación de nada, les dijo, lo lamentamos, es todo lo que hicieron. Y desde la Segunda Guerra Mundial, ¿nosotros cuántos años nos tomó para poder llevar a los primeros juicios? A nivel mundial, creo que son pocos los casos de países que con tanta rapidez
se logró llevar a los culpables a juicios de lesa humanidad. Sí, primero con el Nunca Más, pero después sorteando a través de Néstor, de la gestión de Néstor, la derogación de las leyes de impunidad. También. Que ahí fue cuando, y todavía hoy, se puede seguir juzgando a estos genocidas. Estamos mezclando un poco, Trelew, Montoneros, y bueno, pero es así, la historia se mezcla. Y ya la vamos a mezclar más, porque hay un libro dedicado a los estudiantes, Jardín de las Alegrías, ¿cómo era que decía Violeta Parra? ¿Cómo cantaba? Me gustan los estudiantes, la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Bueno, hay un libro específicamente sobre estudiantes que no saben. Recorre la UES, pero no la que conocimos nosotros. La primer UES, la de los 70 y la posterior, la de los 80. Y por supuesto no se queda con los estudiantes secundarios, también arremete con los universitarios, así que hay todo un trabajo de narración en base a la documentación recopilada, compilada para el libro. Pero quería preguntarte, hay otro libro que habla del 55 y en uno de sus capítulos, un título o subtítulo, yo diría extraño, extravagante, que seguramente es de tu puño, y dice algo así como el policía peronista y el oligarca subversivo. ¿A qué te referís? ¿Cómo es, perdón? Policía peronista y oligarca subversivo. Habla del primer peronismo. No, es claro, lo que te referís es lo siguiente. Bueno, ese era el mundo al revés, ¿no? Hay que ubicarse en el tiempo. Como sabemos, el peronismo gobernó del 46 al 55, 9 años. Que muchos consideran, yo entre ellos, que fueron años muy felices para el pueblo argentino, porque obviamente hasta la llegada de Perón y el peronismo, el grueso de la población, los trabajadores, solamente tenían obligaciones, pero no tenían derechos. Y con el peronismo comienza a haber... Se viene otro aplauso. ¿Cómo? Se viene otro aplauso con lo que está diciendo. Bueno, es algo sabido. El estatuto del peón, el aguinaldo, las vacaciones pagas. Yo a veces los gorilas le diría, bueno, si son tan gorilas, no se vayan de vacaciones y no cobren el aguinaldo, ¿no? Ya que estamos. Pero bueno, conclusión es que Perón, que la primera elección la había ganado inventando un partido, el Partido Laborista, porque no tenía ni partido político, y había ganado por un margen estrecho, con toda esa obra social, la reelección de 1951 para el periodo 1952-1958 la gana con el 62% de los votos. Imagínate si hoy un político gana una elección presidencial con el 62% de los votos de la vuelta olímpica. Bueno, Perón la ganó así, de un saque. Obviamente los sectores oligárquicos, que cada vez tenían menos porción de la torta económica, hay que acordarse que del Producto Bruto Interno, el 51% fue para los trabajadores y el 49% para la clase pudiente. Entonces, a partir de ahí, cuando se dan cuenta que Perón es imbatible por elecciones, porque había ganado esa elección con el 62% por los votos, empiezan los atentados terroristas. Y cuando digo atentados terroristas era porque ponían bombas. O sea que eran los que después van a ser los comandos civiles, matan policías. Está todo documentado ahí y ponen bombas. ¿En cuál de los libros? ¿En qué libro decís vos? ¿En cuál está documentado? Sí, hay peronistas que estudian de los libros de lectura. Bien. La lectura de la realidad. Entonces,
La única manera que les quedaba a esta gente era, bueno, ser comandos civiles como fueron, y así todo los detectaba la policía, les sacaba fotos, prontuario, ahí están los compañeros saben cómo se manejaba la policía, y entonces eran, bueno, oligarcas que tuvieron que ponerse el traje a rayas y ir a prisión. Por supuesto, en el 55 los liberaron a todos, pero eran los que subvertían, los verdaderos subversivos, que subvertían el orden constitucional y un gobierno elegido por el pueblo con el 62% de los votos. Entonces estaban las fotos con los allanamientos, con las armas que les habían secuestrado y toda la parafernalia que tenían para, como se decía en ese momento, alterar el orden público. Algo así necesitaríamos, ¿no? En estos tiempos donde también hay una subversión de valores extraña, ¿no? Sí. Pero bueno, ayudado por los medios de comunicación, el Poder Judicial y todo esto. En ese rastreo de documentación, cuando, por ejemplo, surgió eso de Viva el Cáncer, por lo de Eva, ¿cuál fue la reacción? ¿Vos tenés documentado esa parte? ¿Cuál fue la reacción de las fuerzas democráticas, de las fuerzas vivas, frente a ese tipo de consignas? ¿La del Viva el Cáncer? Sí. Bueno. A ver. ¿Qué decían los medios en aquel entonces? Sí, no, claro. En un momento se descubre o se sabe que Evita tiene un cáncer. La operan, primero digamos la revisan y después la operan sin éxito. Y bueno, como la abren, la tienen que cerrar y bueno, su periodo de vida va a ser muy corto, a punto tal que, como todos sabemos, fallece el 26 de julio de 1952. Y eso genera unas muestras de dolor impresionantes en la gente, está en el libro de Evita, a punto tal de que hay verdaderas manifestaciones populares en todos los pueblos, en todos los barrios, en todas las ciudades, en todas las provincias, rogando por la salud de Evita, por supuesto, sin suerte. Y ahí se genera también un conflicto con la Iglesia, porque en todos los hogares humildes se ponía una foto de Evita, una vela, flores, y era Santa Evita. Y cuando muere Evita, dos gremios, con un periodo entre uno y otro de 15 o 20 días, piden al Vaticano que se la canonice Evita como una santa. Y la Iglesia pone grito en el cielo, como ¿dónde salió esta santa? ¿Quién es? Entonces, ahí hay un acuerdo entre el Estado y la Iglesia de que esos altares, donde se decía que Evita era una santa, pasaran a llamarse, y así lo llamaban los diarios, altares cívicos. Le bajaban, digamos... le bajaban el precio. Claro, le bajaban el precio. La religiosidad. Pero Evita siempre siguió siendo Evita santa. Ajá. Y el odio de la oligarquía hizo que se escribiera en una pared Viva el Cáncer, que fue famosa y que después hasta hubo poemas por parte nuestra de los peronistas contra esa frase maldita. Y que no tiene mucho que ver, mucha diferencia con el odio que ahora se ve contra Cristina Fernández de Kirchner, obviamente. Por eso te preguntaba si tenías documentado el tema de la reacción de los medios de comunicación de aquel entonces, que era la prensa escrita, en torno a eso que cobró notoriedad pública, esto de la leyenda, de la escritura en el paredón, de Viva el Cáncer. ¿No lo tenés documentado? Sí. ¿No te acordás? No. Es una, digamos, yo pienso, viste, que es una frase y demás que está contra todo el género humano. Porque yo puedo tener un enemigo, no un adversario, un enemigo. Pero
Pero yo no le puedo declarar el cáncer o ser feliz porque el tipo tiene cáncer. Porque detrás de esa persona hay una familia, hay hijos, hay una esposa. Hay gente que lo quiere más allá de que el tipo por ahí sea un reverendo hijo de, bueno, ya sabemos de qué. Pero tiene ahí también su familia que va a quedar mal por la muerte de ese hombre. Y yo siempre cuento cuando cae Perón en el 55, se genera ese famoso decreto ley 4161 que prohíbe el nombre de Perón, de Evita, cantar la marcha peronista, tener escudos o distintivos partidarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una viejita que Evita le había dado la jubilación porque ella era costurera y precisamente por su actividad había quedado sin vista prácticamente y nadie le había dado papeles, le habían explotado toda la vida. Entonces cuando ella va a pedir los papeles para la jubilación, el empleado dice, bueno, tráigame las constancias. Y no había ninguna constancia porque nadie había hecho un aporte. Y da la casualidad que Evita pasaba ese día por ahí y se interioriza el problema y pregunta qué pasa. Y el hombre, que es un empleado que cumple con su papel, le dice, mire, la señora se quiere jubilar, pero no tiene ningún papel. Entonces Evita la llama a la señora y le dice, a ver, la mira, bueno, tenía los ojos hechos pelota y las manos también mal porque había hecho otros trabajos. Entonces, cuando le ve las manos, Evita se las muestra al funcionario y le dice, acá está el certificado de que trabajó toda la vida. Y le dan la jubilación a la señora. Esta señora queda muy agradecida y cuando cae Perón en el 55 y está ese decreto ley, no le hace mella y en la casa, en un lugar, tiene su florcita con la foto de Evita y de vez en cuando prende una vela. Entra la policía para hacer un allanamiento, no en la casa de ella, sino en otra casa de al lado, pero tienen que entrar por los fondos que es la casa de ella. Y el oficial de policía ve la foto. Señora, eso no puede estar ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Pero tiene que haber un porqué. Porque hay una ley, un decreto, bla, 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 bla. Bueno, empieza una discusión bizantina donde el tipo quería llevarse la foto y la viejita no le dejaba. Y al final le dicen, bueno, si no va a ir usted detenida, tiene que romper la foto. ¿Qué hace la señora? Agarra un vaso de agua, pone la foto adentro, la quema, la foto, quedan cenizas, pone agua, se toma el vaso con el agua y la ceniza y le dice al policía, Evita conmigo, con usted nunca. Esas eran las viejas peronistas. Bueno, te preguntaba porque, claro, tiene mucha similitud esta expresión del odio en aquel entonces hacia Eva, hacia el peronismo, con esto que estamos transitando también hoy, que llamamos los discursos del odio, por llamarlo de manera elegante, ¿no? Y la prensa de aquel entonces también escondía y escamoteaba, y había muchas fake news, aunque no se llamaban así. Y, por ejemplo, el tema del bombardeo a Plaza de Mayo, prácticamente recién en estos tiempos se está volviendo a hablar de ese episodio que es realmente cruento, ¿no? El bombardeo a plena luz del día en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, con gente haciendo trámites, con chicos, con ómnibus. Y vos lo plasmaste en una escultura que la podemos ver, ¿no, Nora? Que recuerda todo eso y que está emplazada ahí en la Casa Rosada. Sí, es un monumento. No, volví a ver. Para... Hola, ahí, ahora sí. Sí, es un monumento que tiene 7,5 metros, que está emplazado en la Rosada.
que Larreta se dedicó ahora a vandalizarlo, así que lo vamos a mudar a la parte de adelante de la Casa Rosada. Y que, bueno, lo arranqué con Néstor y lo inauguró Cristina en el 2006. Y ahí, bueno, hemos podido poner los nombres que se pudieron juntar hasta ese momento, ahora se han agregado más. O sea que cuando lo restaure y los mudemos para adelante, vamos a agregarle más nombres. Creo que no sé si llegaremos a los 400, pero bueno. Igual se supone que fueron miles, pero que nunca se va a poder saber, ¿no? Contanos la representación, ¿cómo representás ese momento? ¿Cómo representé? ¿Qué es? En la escultura, claro, para quienes no lo hemos visto. Es como un tótem. Sí. De alguna manera yo estaba exiliada todavía en Canadá, entonces me inspiré un poco de eso, que quise pensar en lo que es el continente todo, de punta a punta, y está compuesto por 6 troncos puestos así en círculo que representan algo que estaba vivo y ahora está muerto. ¿Con qué material? Madera. Madera. Son troncos, sí. Y los 6 troncos que están puestos en círculos están abrazados por una cinta de acero inoxidable que representan los aviones. Y así como los aviones dejaron su impronta en los seres humanos en su momento, ahora los seres humanos, con las balas, ¿no?, con la metralla, en estos ahora es los seres humanos dejando su impronta en el metal con sus nombres. Y ahí están grabados todos los nombres que se habían juntado hasta el momento. Y arriba en bronce, que elegí un metal cálido, están representando como máscaras hombres, mujeres y niños, y manos abiertas que pueden ser implorando o protegiendo, y unas caras que representan el horror. Porque también es difícil poder competir con la realidad, con el horror de la realidad, ¿no? Y los troncos, bueno, representan, no sé si lo dije, algo que estaba vivo y ahora está muerto, porque son troncos cortados, ¿no? ¿Se puede ver? Se puede ver, sí, se ve, está donde estaba la Juana Zurduy, que estaba en la punta, más hacia el Museo del Bicentenario estaba en el monumento, y en la otra punta está el mástil con la bandera. En algunas entrevistas, creo que hay una película sobre vos, donde contás algunas cuestiones referidas al arte, pero también a tu vida, y decís que viviste muchas vidas, ¿no? Es decir, por los distintos momentos. Bueno, todos vivimos muchas vidas, sí, pero a veces hay más notoriedad en algunas vidas que en otras. Te quería preguntar, porque también allí has dicho algo sobre la mujer, cuando vos pintás o dibujás el cuerpo de una mujer, dibujás la mujer y como que representás a todas las mujeres en esa mujer. Y quería preguntarte también por el tema de Eva. Aquí, por ejemplo, en el Solar, cuando queríamos retratos de Eva, bueno, creo que fue el retrato más difícil para gente experimentada, para artistas, ¿no? Tenía algo que no se podía transmitir, ¿no? ¿Vos notás algo de eso cuando haces mira, a Eva? Esta Eva es el cuadro que tenía Cristina, que Bonadío le robó cuando, ¿se acuerdan? Sí, cuando fue a sacarle obras de arte. Sí, bueno, este es el cuadro. Y tengo un busto, bueno, tengo varios bustos, pero tengo uno que hice a raíz de este cuadro. Y me acuerdo que agarré el taller y lo empapelé con retratos de Evita. Y no había 2 fotos que fuera igual. Cuando te ponías a analizar su cara, no había 2 fotos que tuviera la misma nariz, que tuviera... Fue muy difícil hacer un retrato de Eva. En algún lado está... Bueno, ahí traje varias tarjetas con todos mis cuadros de Evita, donde me gusta
está una que está bajando del cielo por la consigna, vamos a hacer una escalera, vamos a hacer una escalera. No nos acordamos de esa consigna. Para que baje del cielo nuestra Evita Montonera. Bueno, tengo el cuadro. Sí, está muy bien. Después tengo otro que lo tiene también Cristina, que es Volveré y seré millones. O sea, me gusta trabajar con la consigna. Tengo una Evita tomando mate con el Gauchito Gil. ¿El Eternauta? Tengo el Eternauta, porque es un homenaje a Westergel, que es el Eternauta con Evita y el Che. Como cuando Fidel entró en La Habana con el brazo de Camilo Cienfuegos y Fidel y el Che, cuando ganan la revolución, yo lo hice al Eternauta, a Evita y al Che, entrando. Y se llama Hechos en Argentina. Qué bueno. Roberto y Nora, vos sabés que este ciclo tiene que ser participativo. Entonces, la idea es también conversar, que los compañeros y compañeras y quienes han venido esta noche puedan también participar de esto, que es una entrevista que tiene que ser una entrevista colectiva. Acá hay muchos militantes, militantas, así que me imagino que va a ser un diálogo Pero con mucha cercanía. ¿Puedo contarles algo, una cosa más? Sí, sí. De la editorial que tiene que ver con Roberto. Y es que todos estos libros son parte de la historia reciente contada a través de fotografías y la mayoría inéditas. Por ejemplo, el libro de Evita tiene casi 500 fotos inéditas, y hay que tener 500 fotos inéditas de Evita, Y del movimiento estudiantil, todo esto, y sobre todo todas las fotos de los años 70. Había uno que se agotó, que era Mujeres son las nuestras, que fue el primer libro que sacamos de todas las luchas que tenían que ver con la mujer, y muchísimas fotos de todo el trabajo que se hizo en los años 70. ¿Mujeres son las nuestras porque las demás? Están de muestra. Ah. ¿Pero qué pregunta? No me acordaba. ¿Sabés qué le quiero preguntarles vos? Ahí tenés un micrófono. Digamos, como homenaje a la mujer, ya que estamos en el tema, yo no sé si todos conocen la historia del Homje, libres o muertos, jamás esclavos, que es muy sencilla y muy corta. Cuando son los asesinatos de Trelew, los sacan a los compañeros de las celdas y directamente los ametrallan a una distancia más pequeña que hay desde acá a la primera mesa. Y a María Antonia Berger, que es una de las sobrevivientes, pero que después muere con la dictadura militar, le tiran 2 tiros. Y ella cuenta, se lo cuenta Paco Urondo en un libro. Es muy cortito. La acción se desarrolla dentro de una celda cuando ella estaba tumbada y baleada por los esbirros del régimen que la habían baleado. Ella cuenta, veía que cualquier reacción no cabía. Estaba totalmente en poder de los que estaban matándonos. Yo veía que tenía una herida en el estómago y me dije, bueno, acá si no me operan enseguida, con la cuestión de la peritonitis y todo eso de las perforaciones, tengo solamente algunas horas. Además me daba cuenta que el otro agujero, el que tenía en la mandíbula, no era mortal. Y me acuerdo que después me dije, pero si muero, quisiera escribir, aunque sea en la pared, los nombres que sean. Entonces agarro y con el dedo y con mi sangre, me acuerdo que mojo el dedo en ella, empiezo a escribir cosas en las paredes. Enseguida se apiolan y viene uno con un tarrito y borra enseguida lo que yo escribí. Paco Urondo, le pregunta, ¿qué habías escrito? Ella contesta, Lomje. Urondo, Lomje. María Antonia, sí, Lomje, libres o muertos, jamás esclavos. Lo borraron y después volví a escribir de nuevo. Pero mientras estaba escribiendo, ya me vieron y lo volvieron a borrar. Urondo repregunta, ¿y qué escribiste esta vez? María Antonia le responde, y escribí lo mismo, Lomje. Yo era muy cabeza dura. Bueno, y si me dejan,
Pero todo suyo. Porque, hola. Bueno, porque nuestra editorial un poco, además de, bueno, está el archivo de Roberto y hacemos testimonio en todo sentido, por el material que tenemos y por nuestras vivencias. Claro. Y a mí me gustaría, antes de arrancar con todo nuestro diálogo, que realmente para mí es importantísimo porque de esto se trata, ¿no? De aprender y los unos de los otros, me gustaría nada más que hacer un pequeño testimonio que tiene que ver de mi relación con María Antonia, y que, bueno, yo estoy escribiendo mis memorias, esto está en mis memorias, pero también está en este libro, que es el que estamos presentando hoy, y me gustaría leerlo rápidamente, si puedo. Totalmente, claro. Menos mal que me dijiste que sí, porque bueno. Totalmente, te dije. Y lo voy a leer, porque a veces escribo, aunque no debería, porque si no el Señor se enoja, ¿viste? Él no puede pintar y yo no puedo escribir, no debería, pero bueno. Y dice así: y se hizo bandera y con el tiempo también consigna. 3 de los 19 fusilados de Trelew seguían con vida. 3 compañeros que decidieron hacer memoria porque bien sabían y con seguridad sentían que quien olvida o calla, otorga y traiciona. Con ese espíritu, una tarde me informaron, apenas llegué a la facultad, que esa misma noche iba a haber un acto en uno de los salones y que yo estaría a cargo de la seguridad de María Antonia Berger, una de las 3 sobrevivientes de la masacre. Varios meses habían pasado desde aquella madrugada atroz y ahora ella venía a hablarnos y a contar su verdad, que era, a su vez, la nuestra, la voz del pueblo masacrado, María Antonia, la fusilada. Por razones de seguridad, los actos y eventos en la universidad se anunciaban prácticamente en el momento, solo unas horas antes. Como también ocurría en otros frentes de lucha, la sorpresa, en este caso, me conmovió. Al principio nos reunimos en una oficina donde esperamos a que llegaran los demás participantes. Así estaba ella, María Antonia, la que se les escapó, la que dejaría testimonio para que algún día los fusiladores fueran llevados a juicio, junto con otros lamebotas del poder. Allí estaba ella, con una gran calma, serena, escuchando las indicaciones de cómo se llevaría adelante el acto y cómo se garantizaría su seguridad. Atravesamos un pasillo, yo tenía que ir cerca de ella y estar atenta a cualquier indicio sospechoso y a cualquier movimiento repentino que pudiera hacer algunas de las personas que nos cruzábamos en el trayecto. Al llegar al salón, subimos a un escenario chico, bajo, más tarima que escenario, pero apto para nuestro propósito. Desde ahí todos la podían ver. Primero habló un compañero de la JUP y luego le tocó a ella. En el aire se percibía la profunda emoción que colmaba el salón. Y no era para menos. María Antonia, la fusilada, estaba entre nosotros, de pie, con dignidad, con fortaleza y dulzura, a pesar de las dificultades que le ocasionaba ese tiro de gracia que a mano salva le habían disparado cobardemente el fusilador de turno. Sus palabras textuales se me borran y entremezclan en el recuerdo, justamente porque allí me quedé, en el detalle de sus labios, su lengua, sus dientes, en la saliva que al cabo de unas pocas palabras debía tragar, la saliva que se le juntaba al hablar, pero no la detenía. No se expresaba con odio, ni arengaba revanchismos, todo lo contrario. Habló de lucha, de resistencia, organización y sobre todo habló de amor, porque nosotros solo podíamos hablar de lucha por el amor que sentíamos por la vida, por el pueblo, por el otro. Mientras la escuchaba, la veía tirada en el piso después del fusilamiento. Veía ese tiro de remate en la mandíbula, dentro del calabozo, donde la dejaron abandonada. En tanto ellos, los chacales hambrientos, sedientos, miraban y esperaban,
rezándole a su patrón para que de una vez por todas María Antonia dejara de respirar. Pero no, ella no dejaba de respirar. María Antonia, la fusilada, en lugar de morir, persistía en escribir una y otra vez lo mismo, con su propia sangre en la pared del calabozo Lomge. Un milico la borraba con un trapo tantas veces como ella insistía, Lomge, siglas que luego se harían bandera y hoy son consignas, siglas con las que seguimos homenajeando a los que sobrevivieron como ella y a los que pasaron la eternidad por defender sus valores. Libres o muertos, jamás esclavos, Lomge. Bueno, y ahora sí. Aquí está el micrófono, si alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano. Sí, Nora. Mira, es una pregunta nada más. Esa vez que María Eugenia expuso, ¿en qué facultad fue y si fue a principios del 73? ¿Recordás? Fue en la Facultad de Arquitectura, en lo que es ahora la FADU, en Buenos Aires, en la ciudad universitaria. En la ciudad... Ay. Me están boicoteando. Vos me prendés. En la FADU, bueno, lo que es hoy la FADU, en la ciudad universitaria, en la Facultad de Arquitectura, donde yo estaba estudiando. Y fue al poco tiempo, todavía ella tenía la cicatriz, todavía no la habían operado para facilitarle más la... todavía estaba herida de alguna manera, ¿no? Deberías contar la anécdota de la bandera grande, que la pintaron después para sacarla de la facultad. Roberto quiere que cuente una anécdota. Y bueno, el 25, cuando Cámpora gana las elecciones, esa bandera que está famosa, que está en la Plaza de Mayo cuando asume Cámpora, que dice Montoneros, y después hay otra que dice Far Montoneros, la pintamos en la Facultad de Arquitectura con mis cuñados, yo y otros compañeros, que en la mitad de la noche, bueno, tratamos de sacarla de la facultad y casi nos caemos al río en el auto porque salíamos con el auto, con las luces apagadas. Sí, era inmenso, casi la cuadra. Y bueno, como era ilegal hacer nada, todavía los milicos tenían el poder de alguna manera, ¿no? Aunque habíamos ganado las elecciones, tuvimos que sacarla en el auto con las luces, los faros apagados, y todo eso era agua, terreno ganado al agua, al río. Y como salíamos con las luces apagadas no veíamos dónde estaba el río. En un momento paramos porque dijimos, a ver, ¿por dónde está la salida? Y nos bajamos del auto y vimos que estábamos ahí, justo así al río, con el cartel, con todo. Casi nos vamos. En vez de ir para el continente, fueron para el... Claro, íbamos al revés. Seguimos con las preguntas y está allá la mesa de Pancho. Hola Roberto, hola Nora. Roberto, de la contraofensiva, ¿qué elementos pudiste juntar? ¿Qué testimonios o cuestiones que tengan que ver con las decisiones tomadas en la contraofensiva? ¿Qué testimonios? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué testimonios tomaste de la contraofensiva que figuran en el libro? Bien. Disculpame, pero yo de un oído ando bien y del otro más o menos. Perdón. El problema es ese. Al micrófono. Sí. No, en el libro de Montoneros, obviamente tuve que acotar porque ya de por sí son más de 500 páginas, parece una guía telefónica, pero... Son 700, sí. ¿Cómo? Más de 700 páginas. El de Montoneros, bien. Sí, quemá esas cartas, rompé esas fotos, se llama. Quemá esas cartas, rompes. Bien.
No, lo que obviamente trato es de recuperar aquel material que era inédito, poco conocido y que hablaba de ese fenómeno. Pero más en detalle, porque ahí está la transcripción total de los documentos, es en el periodo documentos 1978-1980 que lo sacó Ediciones de la Campana, que era la editorial de La Plata, es la editorial de La Plata. O sea, ahí están en un detalle todos, porque eso sirve para los militantes, los politólogos, los investigadores, etc. Aquí lo que juega más es la imagen, el panfleto, el volante, bueno, todo ese tipo de cosas. O sea, está más acotado en cuanto a su rigurosidad histórica, pero está mucho más completo y mejor desde el punto de vista de la vista para entender qué era lo que ocurría, porque nosotros también somos conscientes de que hoy hay otra generación que se educó de otra manera y no era como éramos nosotros, que nos leíamos un libro de 400 o 500 páginas como quien, digamos, suspira y pasa al otro día. Cuesta más leer. Entonces pensamos que había que privilegiar, como se dijo, la imagen sobre la escritura y por eso que vos me estás preguntando y yo trato de contestar. No tiene la rigurosidad de un documento escrito del principio al fin, pero sí tiene la impronta de algo que sucedió y que se recupera para la historia. Claro, porque además lo que tratamos de hacer con nuestros libros, por un lado, para los de nuestra generación, es muy especial poder vernos, ¿no? Porque dicen que una imagen puede más que 1000 palabras. Y son muchas veces imágenes o hechos que tenemos en nuestras mentes y a veces queremos contarle a nuestros hijos o inclusive simplemente volver a ver eso que viviste, ¿no? Es muy especial. Pero además porque sabemos que mucha gente joven hoy en día no lee y entonces queremos encontrar maneras de poder llegar a que los jóvenes también se interesen por los libros, se interesen por la historia y por eso es que además del arte hay todo contado a través de fotografía. Mira, y ahora recuerdo, que viene bien a tu pregunta, que tengo fotos inéditas de un grupo de 4 compañeros que se organizaron para interferir las radios y la televisión. Y vos ves la foto y son 4 pibes de barrio. Bueno, uno era estudiante universitario y después los otros eran pibes de barrio. Y hay fotos como podemos tener nosotros, los que militamos y nos juntamos en un patio y nos abrazamos y jugamos y jaraneamos y nos sacamos fotos. Bueno, ahí están las fotos de los 4 compañeros y uno solo quedó vivo. Los otros 3 murieron, pero quedaron para la historia como esos pibes que vinieron a luchar contra una dictadura militar. Ese es el valor que tiene este libro. No lo vas a encontrar en un libro documento, pero vas a encontrar esas caras frescas, juveniles, que sabían lo que se estaban jugando y venían a pelear contra una dictadura cívico-militar, la más atroz que tuvimos en la Argentina. Nora, yo, ya que no hay nadie levantado la mano, aprovecho para preguntarte algo. Yo vengo de la música, del campo de la música, y en algún momento hice un trabajo en el que sostenía dentro de esa tesis que los lenguajes artísticos habían sido en nuestro país, en la historia de nuestro país, para la elaboración del horror, un instrumento maravilloso, facilitador de las banderas de memoria, verdad y justicia. Como instrumento, en verdad, un poco recogiendo también las historias de militancia de quienes habían vivido el horror, expresos, exdetenidos, detenidas, y empezaban a conformar sin poder hablar todavía, ni siquiera en sus propias familias, de lo vivido, pero sí participaban en
a través del teatro, a través de la literatura, de la poesía, de las películas, del cine, de los documentales, bueno, y que, bueno, en definitiva esto que te estoy diciendo, que los lenguajes artísticos en nuestro país habían sido también grandes protagonistas de esa elaboración del horror de aquellos años. Quiero saber tu opinión como artista de eso. Bueno, lo que pasa es que viste que también es muy personal. Yo con mi obra soy muy sutil, porque no compito, no puedo competir con el horror. Tengo una pieza o dos. Tengo un mural que está en Campo de Mayo frente al Hospital Militar por las 7 compañeras que llevaron a parir y que desaparecieron junto con los bebés, que fue vandalizado. Lo pinté hace varios años y fue vandalizado este verano, lo tuve que volver a pintar. Y por ahí esa es una de mis obras más gráficas, que también está relacionado con una obra que tengo en un museo del Holocausto armenio, en Armenia, y que tiene que ver con la historia de mi abuela, de su vida en Rusia, cuando venían los cosacos blancos en los pogroms y mataban judíos a degüello en los barrios judíos, y una historia que ella me contó de cómo se tuvo que escapar y el que manejaba el cementerio lo escondió a ella y al hermanito entre medio de un pilón de muertos, y bueno, y tomé esa imagen que me había contado mi abuela y que la escuché toda mi vida para después traerlo a lo que pasaba acá y a lo que pasó en Armenia con los turcos. Pero por lo general soy muy sutil con mi trabajo, porque no puedo competir. Inclusive en eso, que es más gráfico, es bastante... Tengo otro trabajo que tiene que ver con los vuelos de la muerte y son mujeres que están flotando, volando, porque mientras no aparezcan siguen flotando, volando. No las tenemos, no están. Pero bueno, esa soy yo, porque yo siento que no puedo competir. Y sí creo de que en la medida en que cada uno pueda expresar o elaborar, creo que el arte es de alguna manera muy terapéutico, que te ayuda a poder profundizar y elaborar eso que te sucedió, que te sucede o que no entendés, porque por ahí no te pasó a vos, pero sabés que existió, te enteraste. Pero creo que es muy importante porque, un pueblo sin arte es un pueblo que no tiene lo que decir, ¿no? Lo que nosotros sabemos del hombre de la caverna es a través de lo que dejaron en los muros, de las cuevas, y lo que sabemos de los egipcios, de lo que dejaron en las pirámides, y así sucesivamente, ya sea la escritura, la música, la pintura. Y creo que también tiene que ver no solamente en lo personal, en cuanto a poder hablar, elaborar, sanar, también tiene que ver con la memoria. Hay muchas culturas que el artista, inclusive históricamente, se lo pone al nivel de lo que podría ser un sacerdote, una sacerdotisa, por la importancia que se le da en algunas culturas a las artes. Y es las artes lo que hace que justamente este músculo funcione, y es el contacto con las artes, que hagas lo que hagas, vas a poder hacerlo de una manera creativa y diferente, ya sea arreglar zapatos, lo que sea, ¿no? Porque un cuerpo sano, si no tenés una mente sana, ¿de qué te sirve? Seguís siendo un esclavo. Entonces, sí, creo que es no importante, importantísimo el rol que tienen las artes, no solamente para transmitir, sino también para regenerar y para resolver. ¿Se entendió?
Sí, lo transmitiste con palabras y con emoción. Se comprendió de esos dos lugares. Están muy silenciosos. Estoy segura que alguna... No, pero ahí están preparando... ¿Están elaborando alguna pregunta o algún comentario? Algo que viene envuelto, me parece, ¿Sí? no sé. Yo tengo una última pregunta, ¿puede ser? Puede. ¿Me dejan? Que tiene que ver con la historia de los montoneros. Y este acercamiento y esta aproximación que vos haces, como te decía, sin prejuicios, a esa historia que muchos, incluso gente que ha participado, es como que siente cierta vergüenza. Hay una anécdota, pues ustedes lo mencionaron, ¿no? No sé si vos, Nora, lo mencionaste, cuando dijiste que se habla de la guerrilla y se referencia a Uruguay. Pero acá es como que no, como que somos escondedores de ese tema. Y recuerdo una anécdota en donde había un periodista uruguayo, economista de la revista Marcha, que vino a presentar su libro aquí, un libro sobre la economía de Brasil. Lo presentó en un centro cultural, el Birri, que es un centro cultural de acá, de Santa Fe. Y bueno, y una de las personas que fue a escucharlo y que le compró el libro y que le pidió que se lo dedicara, le dijo, dedicáselo a mi mamá porque ella fue presa política. Entonces y le dijo el nombre. Este periodista uruguayo, muy conocido, le preguntó, ¿del ERP o de Montoneros? Y la chica le dijo, Montoneros. Ah, no, no me gustan, le dijo yo prefiero a los del ERP, pues son más parecidos a los tupamaros. Los montoneros no, fueron muy malos. Algo así le dijo el periodista. Esta chica lo miró y le dijo, mi mamá fue montonera y conmigo fue muy buena, así que firmámelo y dedicáselo a ella. Digo, este contraste de que uno rescata las guerrillas, por ejemplo, de Uruguay o de Bolivia, y acá pasa algo con el tema montoneros. ¿Por qué? Pero, ¿sabés qué? Creo que hay algún agregado ahí. Montoneros peronistas. Y creo que la cuestión de los fake news y la cuestión esta de deshumanizar a todo lo que es peronista a nivel internacional, te lo digo yo, por ejemplo, viviendo en el exilio, sí, claro. Andé a explicarle el peronismo, que fue siempre asociado al fascismo, al nazismo, a lo queísmo se te ocurra, que no. Porque parte de la cuestión de poder justificar que estuvo bien bombardear fue justamente que eran unos nazis y entonces estaba bien bombardear. Y entonces, vos fijate que cuando los chilenos llegaban a cualquier país exiliados, tenían todo tipo de ayudas. Cuando llegábamos nosotros, que en su mayoría eran pocos los del ERP o los de izquierda, porque bueno, digamos que el peronismo había mucha más cantidad de militantes, por lo tanto éramos más en el exilio, era muy difícil conseguir apoyo y ayuda, justamente por esa cuestión de que si vos decías que era peronista, no se entendía. Y era muy, muy difícil explicar que no, ¿viste? Y que lo más probable, vos fíjate que en Cuba, Fidel tenía mucho más que ver con nosotros que con el PC, por ejemplo. Y nos apoyaba a nosotros muchísimo más, si bien nunca le negó el apoyo a militantes de la izquierda, pero sin embargo con nosotros tenía muchísimo más que ver. Entonces creo que por ahí este periodista, que no sé quién habrá sido, también confundió un poco en cuanto a su ignorancia con respecto a quiénes éramos, y por eso es que no nos gustaba y se sentía que tenía más que ver con el ERP.
Pero por ahí, si hubiese sabido más quiénes éramos, hubiese sabido... Para la izquierda y para la derecha sigue siendo el hecho maldito de este país burgués, Por ejemplo. como decía John William Cook. Y además, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Argentina en ese momento era un país en desarrollo, o va a ser, mejor dicho, la Segunda Guerra Mundial termina en 1945, Perón, que ya estaba organizando su gobierno, iba a ganar las elecciones del 46, a posteriori empieza a traer científicos alemanes, aparece el Pulki, el avión a reacción, que era comparable al MiG soviético y al Sabre norteamericano. Ahora, era muy divertido, porque nosotros, según nuestros competidores, los norteamericanos, traíamos a los nazis para acá, pero ellos que traían a los que habían hecho la bomba atómica, o que después hicieron la bomba atómica, esos no eran nazis, eran científicos. Entonces, depende a qué país venían, eran científicos o eran nazis, pero eran todos alemanes. Y acá ocurrió eso. Entonces, Perón tuvo que cargar con ese San Benito del nazismo y demás, cuando si uno se toma el trabajo de leer los escritos de esa época, Perón y Evita, los dos, condenan cualquier tipo de racismo y antisemitismo, y es más, se crea una organización de pequeños empresarios judíos y obreros judíos favorecidos por la política del peronismo, que se llama OIA, Organización Israelita Argentina, que es como una cuña entre la DAIA y la AMIA, que todos conocemos, y ellos apoyan, son judíos argentinos, o judíos que vienen a Argentina, y apoyan al peronismo. Entonces, qué raro que era ese nazismo-peronismo, que los judíos lo apoyaban. Bueno, hoy todo existe, eso son los fake news hoy también. existe el llamamiento judío, ¿no? ¿Cómo? Hoy existe y hoy existe el llamamiento argentino judío, que obviamente está en el campo nacional y popular. Bueno, creo que bien, ¿no? Seguimos con los libros, nos acercamos a los libros, te preguntamos Perdón, cuántos perdón, salen. ¿Podemos terminar? Nora, contá por favor la anécdota de cuando estabas con los chicos de la guardería en la pileta y los pibes saltan del agua. En Cuba. No, esa es genial. Bueno, esta es... Es la frutilla del postre. Bueno. Cuando nosotros estábamos en Cuba, estábamos siempre obviamente compartimentados por cuestiones de seguridad, porque Estados Unidos también estaba en la isla sacando fotos, viendo a ver dónde estaba, haciendo, ¿cómo es? Sí, con sus espías. Y nosotros estábamos en Cuba como uruguayos. Y la embajada argentina, había una embajada argentina, porque bueno, Cuba tenía relaciones con Argentina, pero no podíamos decir que de natación, porque todo lo que habían sido grandes plantíos o piletas de grandes hoteles se convirtieron en espacios populares donde la gente puede ir. Y estábamos ahí en la pileta, sentados en la reposera en una punta, los compañeros que estábamos ahí en la guardería, los chicos jugando en el agua, había 3 que eran mayorcitos, uno era el hijo de Croato, el otro era mi hijo, y después estaba el hijo del Chufo, de Villarreal, que también cayó en la contraofensiva. Y de repente vemos que en la otra punta de la pileta estaba el hijo del embajador argentino. Entonces él sentado en su reposera con otra persona mirando hacia nosotros y nosotros los montoneros mirando hacia él. Claro que él no tenía ni puta idea que nosotros tenía ahí 3, 4 montoneros mirándolo, pero bueno, y los chicos en el agua. Y de repente los chicos saltaban, hacían pie abajo y saltaban del agua y se volvían a meter. Y de repente saltan los 3, ¡montoneros, carajo!, del agua. Y nos quedamos todos duros. O sea que si no sabía de que estábamos, en ese momento se enteró. Ahí tuvo la certeza. La embajada se enteró de que estábamos en la isla. Bueno, los vamos a agasajar acá desde SADOP. Bueno, en primera instancia agradecerles a los dos
la generosidad de la noche, por todas las historias que nos contaron y este compromiso militante de seguir visitando, recorriendo, contando cada historia, sembrando estas semillas para que sigan floreciendo las flores. Y bueno, eso más que nada agradecerles. Por otro lado, el momento de los obsequios, unos de tipo más regional. Bien. Primero. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, compañera. Y estos dos con un sentimiento muy particular. Por un lado, el libro de Otilia, de nuestra madre de Plaza de Mayo. Otilia, abuela de la Vale, que está acá presente, que los acompañó. Y por otro lado, este libro que hicimos desde el SADOP, que es el relevamiento de los compañeros y las compañeras docentes de escuelas privadas de desaparecidos, que acá contamos sus historias, les ponemos nombre, les ponemos cara, donde también está Anilda, la mamá de Vale, que fue compañera docente, entonces también se los compartimos a ustedes. De acá voy a sacar material para mi práctica. Por favor, un placer. Muchísimas gracias a ustedes.